pero el periodismo es indispensable en contextos donde la institucionalidad democrática es débil. Los casos más sonados son gracias a la prensa nacional. El caso de la fiscal Benavides, el caso del Congreso, los gastos del Congreso, los casos del expresidente Pedro Castillo, las actuaciones del hermano de la presidenta Boluarte, los tratos que ha hecho el primer Alberto Otárola y demás. Todos los casos, todo lo que la gente conoce, comenta, son gracias a las investigaciones de la prensa peruana. Muy buenas noches. Bienvenida, exitosa, señora Lainez. Con todo gusto. Muy buenas noches, Katiuska, un gusto entrar en contacto. Como bien lo reseñabas, el 2023 ha sido un año bien complejo para el ejercicio de la actividad periodística. Nosotros acabamos de revelar el balance de agresiones que anualmente saca la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, y la cifra que hemos contabilizado es récord. Tenemos 352 ataques a periodistas durante el año 2023 y buena parte de estos vienen del Congreso de la República. Sin duda el 2023 ha sido un año en el que ha tocado batallar contra la ley Mordaza. Más de 42 días estuvimos varias veces en contacto con la prensa nacional para denunciar la arremetida impulsada por el señor Segundo Montalvo. Además, Segundo Montalvo de Perú Libre lamentablemente está en el podio de los congresistas que han presentado la mayor parte de iniciativas contra la prensa desde el 2021 hasta hoy. La ley Mordaza, presentada en el 2022, que se archivó a mediados del 2023 y se archivó gracias a la respuesta unitaria que hubo de varias instituciones, que además generó que organismos como la propia Relatoría para la Libertad de Expresión hagan ver lo nocivo que era para las libertades informativas aumentar las penas por difamación en un país donde se lleva a tribunales a periodistas que hacen investigación. Pero el mismo señor Montalvo, no tranquilo con eso, con saber de que por más que sumó varios apoyos alrededor de este proyecto de ley, finalmente se archivó. Terminando el año, el 20 de diciembre, revive la iniciativa, porque el proyecto que ha presentado es idéntico al que ya se archivó a mediados del 2023, pero con un agregado preocupante, y es que no solo habla de elevar las penas por difamación, sino que intenta introducir cambios a una ley que en Perú es bastante ejemplar, que es la ley de rectificación. A nosotros como periodistas nos parece fundamental que en los países hayan leyes de rectificación, porque un periodista, los periodistas somos seres humanos, también podemos equivocarnos, también una fuente puede darte información que luego de contrastarla con otras fuentes te das cuenta que pudo haber hasta un desliz profesional en la difusión de algo, y siempre tienes la opción de rectificarte, ¿no? Nosotros siempre les hemos dicho a nuestros colegas: cuando te equivocaste, admíteselo a la audiencia, porque eso no mella tu credibilidad, al contrario, puede llegar a reforzar la confianza en la ciudadanía si sabe que eres capaz de reconocer tus errores. Pero el señor Montalvo ahora quiere introducir cambios que son peligrosos en la rectificación. Primero, los plazos, ¿no? Hoy por hoy, si uno recibe un pedido de rectificación, tiene un máximo de 7 días para rectificarse. El señor Montalvo propone que sea en máximo 24 horas la rectificación. Y lo segundo es la frecuencia de la rectificación. Hoy por hoy en el país la rectificación sí tiene que ser inmediata, tiene que ser gratuita, tiene que ser proporcional. Pero él está proponiendo un esquema que ya no es proporcional, porque dice: si un medio mintió, ya no se tiene que rectificar una vez, lo tiene que hacer 3 veces, ¿no? Y eso también rompe el sentido de la proporcionalidad, que en el marco legal que tenemos hoy es vital. Subrayo, y tú lo decías muy bien, Katiuska, nosotros no santificamos todas las formas de hacer periodismo, al contrario, siempre decimos: hay que ser autocríticos, hay que mejorar, buena parte de la prensa nacional ha defraudado a la ciudadanía. Pero el periodismo es indispensable en contextos donde la institucionalidad democrática es débil, ¿no? Y buena parte de estos proyectos, subrayo,
no solo estos dos Mordaza, este último además va a ser retomado una vez que arranque nuevamente la legislatura, sino que el propio señor Montalvo en su momento también ha generado proyectos de ley enfocados a que en situaciones de emergencia se pueda violentar de alguna forma la autonomía que tienen los medios de comunicación. Hay congresistas, todos no vienen sí son los mayoritarios, los que vienen de los bloques de Perú Libre o la propia bancada magisterial. Recordemos que Segundo Quirós felizmente ya pidió el retiro del proyecto de ley, pero también cerró el año presentando un proyecto orientado a penalizar a quienes difundan información de las investigaciones fiscales y penales. Imagínense, y eso se le digo a la audiencia, si no pudiéramos difundir lo dicho en la investigación fiscal o los dichos de colaboradores eficaces, probablemente hoy no tendríamos ninguna información de lo que está sucediendo en un Ministerio Público, ¿no? Y un Ministerio Público que además cerró el año con un tremendo colofón para la libertad de prensa, que era la ratificación de seguimiento, videovigilancia a periodistas, que se ha querido maquillar, darle un viso de legalidad, incluyéndolo en una investigación fiscal, pero que al final lo que ratifica es que en este país, y eso no es propio de las democracias, se hace espionaje a periodistas. Así que un año muy, muy complicado y este 2024 no pinta para mejor, Katiuska. Así es, y como tú lo has mencionado, ¿no? Son los congresistas de la bancada de izquierda, cuestionadísimos. Perú Libre tiene al señor Cerrón, prófugo de la justicia, que seguramente no le conviene que la prensa hable de él, pero son secundados por los votos de los congresistas más emblemáticos de la derecha, que, por ejemplo, Jorge Montoya, que es bastante claro al decir debe, por ejemplo, irse preso, ¿no? Si es que dan una información que no es correcta. Y también el Poder Ejecutivo con esta norma que presenta de modificar el Código Penal para los que damos información, porque aquí en Exitoso le hemos dado cobertura a las movilizaciones, sean en el Perú, en Lima o en las regiones. Ya podemos ser calificados como instigadores cuando la protesta es parte de un derecho constitucional y no que avalamos la mala protesta, sino que tenemos que dar toda la información a detalle. Es parte de nuestro trabajo, no podemos omitir lo que está pasando en el país. Y podríamos ser calificados como instigadores, como violentistas. Ese es el trabajo del periodismo, Katius, que lo has dicho bien. Estos proyectos, si bien es cierto, surgen de la cuna política de Perú Libre, del bloque magisterial, al final son proyectos de ley y todos los que han tenido algún tipo de afectación con la prensa que han unido a todas las bancadas, ¿no? Para nosotros ver a Renovación Popular, porque estuvimos más de 40 días junto a otras instituciones de prensa casi instalados en el Congreso, intentando hacerlos entrar en razón a los congresistas de lo que significaba elevar penas por difamación en un país como el nuestro, cuando en América Latina las recomendaciones del sistema interamericano son despenalizar los delitos contra el honor. Entonces nosotros les decíamos, no es solo que no estemos despenalizando, es que estamos haciendo lo que no hace ningún país en la región, que es elevar las penas por difamación con el agregado en este último proyecto que podría traducirse en penas de cárcel para quienes puedan ser sentenciados por difamación, porque estamos hablando de una pena que llegaría hasta los 5 años de cárcel. Pero hay proyectos de ley, y tú lo decías bien, no es solo la izquierda, hay proyectos de ley que vienen también de la derecha. Hay un proyecto de ley de la señora Noelia Herrera, que ojo, está en comisiones, todavía no ha sido archivado, de Renovación Popular, que lo que quiere imponer es un tema que en el país ya debería estar superado, que es la colegiatura obligatoria para el ejercicio del periodismo. En este país hay un fallo del Tribunal Constitucional que habla del periodismo, de la actividad informativa como una actividad que se sustenta en el ejercicio de derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión. Y que todo tipo de pertenencia a una asociación, a un colegio, a cualquier institución es voluntaria. Es bueno que hayan instituciones, buenísimo que puedan haber organismos que velen por la libertad de expresión, por el bienestar de los colegas, pero la obligatoriedad como una puerta de entrada para el ejercicio de libertades informativas
no es viable, y no es que no sea viable en Perú, es que no es viable en América Latina. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla de la no obligatoriedad de la colegiatura para el ejercicio del periodismo y que además señala que es una barrera de acceso para el ejercicio de un derecho fundamental. Y esta congresista de Renovación Popular todavía tiene, es verdad, en comisiones, dando vueltas este proyecto que también significa una amenaza para el ejercicio de la actividad periodística. Pero no es solo el legislativo, es también el ejecutivo. El ejecutivo en el 2023, recordarán quienes nos escuchan, primero presentó un famoso protocolo para la actividad periodística, para la cobertura periodística en entornos de protesta social, ¿no? ¿Qué era ese protocolo? Prácticamente eran disposiciones para parametrar cómo hacer una cobertura. Ellos querían decirle a un periodista como si cubrir una protesta social sea estática, ¿no? Decirle, tú te tienes que parar aquí y de este círculo no salgas, porque si tú sales de ahí, yo, policía, ya no garantizo tu seguridad. Tal cual. Ese protocolo, que fue un borrador que se publicó, además, después de que se habían hecho y se habían denunciado casos gravísimos de ataques de fuerzas del orden a periodistas, quedó ahí, está ahí muerto, dormido, me atrevo a decir, porque era un borrador que en cualquier momento podrían resucitar, pero que recibió críticas de todas las instituciones, ¿no? O sea, tú no puedes parametrarle a un periodista, mira, para yo, Estado, garantizar tu seguridad, párate aquí, ¿no? Eso no es viable porque el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad de los periodistas en la cobertura de protestas. Y luego esto que tú señalabas, que ya fue hacia el último trimestre del año, el famoso pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo, que se anunciaron en 28 de julio, que es lo que querían, porque se ha puesto un candadito, ¿no? Pero ha quedado ahí resonando todavía en los oídos el hecho de que ellos querían crear una nueva figura penal para cargar de responsabilidad a aquellos comunicadores que informen. Además lo decía así textualmente, que informen sobre convocatorias a movilizaciones que terminen en disturbios públicos. Yo, periodista, ¿cómo voy a saber si anuncio una marcha, no sé, está muy cercano el 9 de enero, ¿no? Imagino que en Puno, al producirse un año de ese día nefasto, probablemente habrán actos de memoria, movilizaciones. Yo como periodista que informo sobre una movilización en Puno, ¿cómo voy a saber si eso va a acabar o no va a acabar en disturbios, ¿no? ¿Y qué responsabilidad voy a poder asumir frente a eso? ¿No? Yo estoy cumpliendo con mi tarea informativa, o sea, intentar criminalizar la actividad informativa de esa forma para generar mordaza es inaceptable en cualquier sociedad democrática. Así es, y además que, como lo mencionaba, los afectados son los oyentes, son la población, son los peruanos, porque los principales destapes se han hecho gracias al periodismo, lo que ha hecho el Congreso, los proyectos de leyes, las investigaciones, lo que ha pasado con la Fiscalía, lo de ese último reglaje o espionaje a algunos medios de comunicación, todo eso es gracias al periodismo, a pesar de que se quiera politizar y que se quiera ver como personajes negativos. Finalmente hay una gran variedad y el televidente, el oyente, el seguidor, porque también hay programas periodísticos por redes sociales, tiene el poder en sus manos. Si no le gusta, bueno, cambiará pues de canal, cambiará de dial, cambiará, hará clic. Pero tiene una variedad para elegir y hay que generar en la población un espíritu autocrítico de reflexión. Pero lo que están buscando es que se vayan presos los periodistas para así sacarlos del camino, según lo que quieren los congresistas. Y además hay muchos proyectos de ley. Felizmente el señor Quirós, segundo Quirós del bloque magisterial, ha retirado el 21 de diciembre frente a la oleada de críticas en las 24 horas que se conoció el contenido de su proyecto, cursó una carta al oficial mayor retirando el proyecto de ley que pretendía penalizar la difusión de la investigación fiscal, de la investigación penal. Es más, el proyecto de ley era tan inverosímil que incluso penalizaba las fuentes, ¿no? Decía que los abogados prácticamente no podían brindar información a la prensa. Entonces queda claro
porque desgraciadamente, y en esto lo digo desde una manera muy objetiva, prácticamente todas las bancadas del Congreso de la República, los integrantes de las bancadas del Congreso de la República, digo prácticamente, están inmersas en escándalos de corrupción, ¿no? Los periodistas mochasueldos, los dinámicos del centro, los cócteles del fujimorismo, los niños de Acción Popular. O sea, estamos hablando casi de todas las bancadas de un Congreso de la República que intenta utilizar, instrumentalizar la función de legislar que tiene fundamentalmente para acotar las funciones que puede tener la prensa. La prensa puede ser buena, puede ser mala, ahí están las audiencias para castigar también a aquella prensa que no cumple con los principios básicos del periodismo, que no ha sido capaz de generar una autocrítica frente a comportamientos que no han sido propios del periodismo en épocas electorales, en momentos que es gravitante el quehacer del periodismo. Pero más allá de la necesidad de esa autocrítica, una de las cosas que la ciudadanía debe tener en cuenta es de que el papel de la prensa, de todo el ecosistema de medios, porque uno tampoco puede caer en esa situación de, no, ya no consumo medios masivos, ahora solo veo redes sociales, o ahora solo leo... No, todo el ecosistema de medios es necesario, la prensa extranjera, la prensa nacional, la prensa local, la prensa digital. Mientras más posibilidad de cobertura haya, mejor para que la gente ejercite su derecho a la información, ¿no? Pero todo ese ecosistema de medios es absolutamente necesario, ¿no? Y lo han demostrado, has señalado tú alguna de las investigaciones, todos los destapes de corrupción que hemos conocido en la última década han venido del trabajo del periodismo. Y por eso es de que hablamos fundamentalmente de que la defensa del periodismo local también, porque da pena, la verdad, comprobar que producto de una serie de medidas va desapareciendo buena parte de la prensa impresa local. Este año llegamos a denunciar el cierre de varias ediciones regionales de medios impresos nacionales. Eso es triste porque la gente se queda con menos alternativas para ejercer su derecho a la información. Así que nosotros tenemos que bregar, sí, demandar y ser muy autocríticos, pero bregar por la subsistencia de los medios de comunicación en un país como el nuestro y exigirle al Estado de que cumpla con su deber. Eso no es una nadie, es su deber el garantizar las condiciones en las que se ejerce el periodismo en el país. Y eso pasa también, Katiuska, por una crítica profunda al manejo que hay de los medios públicos en este país, ¿no? Este año hemos sufrido bajas como las de periodistas como las de Carlos Cornejo, Lea Sacín de Radio Nacional, varios colegas que frente a esta nueva administración, que lo dijimos en su momento, no garantiza de ninguna forma ni independencia editorial ni autonomía por las credenciales de la persona que está frente al Instituto de Radio y Televisión, hace que también sigamos en ese error de asumir desde el Poder Ejecutivo que el canal del Estado es una caja propagandística de resonancia de quienes están en el poder de turno. Gracias, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas. Sé que seguirás haciendo tu trabajo. Gracias por esta cifra del balance de colegas que se han visto afectados por hacer su trabajo, su chamba. Y esperemos que el Congreso cese con sus intentos de amordazar la libertad de expresión de los peruanos, pero que la gente finalmente reconoce como parte de su derecho de conocer la verdad del país. Muchas gracias, Zuliana. Exitosa. Gracias, Katiuska, y vamos a seguir vigilantes este 2024. Un saludo. Así es.